El 12 de noviembre de 1940, Hitler ordenó el inicio de los preparativos de la Operación Félix. Se trataba de la Directiva número 18, que establecía las medidas políticas para inducir la pronta entrada de España en la guerra. El objetivo de la intervención alemana en la península ibérica será expulsar a los ingleses del Mediterráneo occidental. También se menciona la posible invasión de Portugal, en caso de que los aliados violaran la neutralidad portuguesa, y la posible ocupación de las Azores y Madeira. El plan consistía en introducir dos cuerpos de ejército alemanes en España a través de los Pirineos. El 49º Cuerpo de Montaña, integrado por la Primera División de Montaña, al mando del general Ludwig Kübler, cruzaría la península ibérica y tomaría Gibraltar al asalto. Para anticipar a sus soldados lo que se iban a encontrar tras atravesar la línea de la Concepción, la Primera División de Montaña del general Ludwig Kübler recibió un riguroso entrenamiento en Besançon, Francia. Dada la cantidad de montañas con características casi idénticas al Peñón de Gibraltar que ofrecía esta región francesa, atravesada por el macizo del Jura, los soldados podrían hacerse a la idea de dónde iban a combatir. El otro cuerpo de ejército, el 39. Army Corps, o 39º Cuerpo de Ejército, comandado por el general Rudolf Schmidt, se encargaría de asegurar el flanco derecho del despliegue alemán, asegurando plazas clave con la 16ª División de Infantería Motorizada, que aseguraría Valladolid, y dos divisiones blindadas, la 16ª División Panzer, que lo haría en Cáceres, y la 3ª División Panzer SS Totenkopf en Sevilla. El apoyo aéreo vendría dado por interceptores Messerschmitt Bf-109, bombarderos tácticos Junkers Ju-88 y bombarderos en picado Junkers Ju-87, más conocidos como Stukas. Para aumentar el factor sorpresa, el ataque daría comienzo con un bombardeo alemán de la Roca por parte de los Junkers Ju-88, localizados en Burdeos, Francia, que luego tomarían tierra en los aeródromos españoles para seguir hostigando el puerto y las defensas del Peñón mediante bombardeos de proximidad de los precisos Stukas. El máximo responsable de la misión sería el mariscal de campo Walter von Reichenau, que más tarde comandaría el Sexto Ejército durante la invasión de la Unión Soviética. Tras sufrir muerte súbita en pleno avance por Ucrania, Friedrich von Paulus fue nombrado comandante del Sexto Ejército en sustitución de Reichenau. Con el tiempo, Paulus se convirtió en el primer mariscal del ejército alemán en rendirse ante el enemigo tras verse completamente rodeado por el Ejército Rojo en Stalingrado en febrero de 1943. El plan alemán también contemplaba desplegar sus tropas en las posesiones españolas del norte de África, el Marruecos español, el Río de Oro y las Islas Canarias, además de Galicia, cuyos puertos serían usados como base para los U-Boote de la Kriegsmarine. Pero toda la operación dependía del beneplácito español a los planes del Führer. Dadas las circunstancias, el 14 de noviembre de 1940 tuvo lugar una importante reunión del Alto Estado Mayor en el Palacio Real de El Pardo con Franco, donde el ministro de Marina, Salvador Moreno, presentó un informe de gran importancia que marcaría el destino de España. El informe fue redactado por el capitán de fragata Luis Carrero Blanco, en aquel entonces jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada, que inició de esa forma una relación muy estrecha con Franco que le llevó a ser presidente del gobierno en los años 70 del pasado siglo. Del informe de Carrero se desprende que las fuerzas alemanas se disponen a cerrar la tenaza sobre el Canal de Suez, que Alemania ha desistido o al menos aplazado la operación de desembarco en Inglaterra, y que tiene decidido cerrar el Mediterráneo a la Armada británica por Gibraltar y por Suez. La ocupación de Gibraltar precisaba de la cooperación española, pero una eventual entrada de España en la guerra provocaría el corte del suministro atlántico de combustible y cereales que dependían de la buena voluntad británica, potencia naval, que permitía el aprovisionamiento a un régimen totalitario y germanófilo solo por la dramática situación de posguerra. Como Carrero apunta en su informe, el petróleo, la gasolina, el trigo y cuantos recursos indispensables para la vida de la nación llegan con más o menos dificultades desde América, quedarían cortados. España acababa de salir de la guerra civil completamente arruinada y la vida en el país dependía del tráfico marítimo con Argentina, que traía el cereal para el pan de cada día, y de la línea con las Antillas, que proporcionaba el combustible indispensable para los transportes.
Mientras los ingleses estuvieran en Egipto, la única vía para el aprovisionamiento de España sería a través de los Pirineos, totalmente insuficiente, aún suponiendo que Alemania dispusiera de lo que nosotros necesitamos en la cantidad suficiente para proporcionárnoslo. Si quieres saber cuál fue el desenlace de la Operación Félix, no te pierdas la segunda parte de este vídeo. Te espero en el Oráculo de Zimbis.